¿Te has dado cuenta de que nunca estás realmente en silencio, incluso cuando callas? Una voz sigue hablándote, juzgando, repitiendo historias viejas, recreando heridas antiguas, o proyectando futuros que aún no existen. Esa voz que parece tuya es como un eco constante que te mantiene atado a lo que fuiste y a lo que temes ser. La psicología la llama diálogo interno. Las tradiciones espirituales más antiguas la llaman ilusión. Durante toda tu vida te han enseñado a confiar en esa conversación interior, a pensar que eres tú, que ahí está tu identidad. Pero, ¿qué pasaría si un día la dejaras caer? Si te atrevieras a dejar de hablarte y simplemente estuvieras, los místicos, yogis y chamanes dicen que ese momento es un umbral, que cuando la mente deja de contarse historias, la conciencia se expande y entra un silencio vivo. Un silencio que no es vacío, sino un espacio lleno de presencia, donde lo que eres se revela sin esfuerzo. En este video vamos a explorar el misterio y el poder de dejar de hablar contigo mismo. Te llevaré por enseñanzas antiguas, descubrimientos científicos y prácticas reales para silenciar el parloteo mental. Verás por qué esta simple decisión, que no es fácil, puede transformar por completo tu energía, tu percepción y tu forma de habitar el mundo, porque cuando el ruido se apaga, lo que queda es lo que siempre has sido. Y ahí comienza la verdadera transformación, el silencio en las tradiciones antiguas, un mapa olvidado en muchas culturas ancestrales. El silencio interior no era un lujo, era una disciplina sagrada. No se trataba de simplemente no hablar, sino de detener la conversación constante dentro de la mente. Ese flujo ininterrumpido de pensamientos que actúa como un filtro entre nosotros y la realidad. En el budismo Zen, este proceso se conoce como Mushin, que significa literalmente mente sin mente. No es ausencia de pensamiento por represión, sino una claridad espontánea que surge cuando dejamos de aferrarnos a las palabras internas. Los maestros Zen enseñaban que, mientras seguimos comentando mentalmente cada experiencia, permanecemos atrapados en una película interna que no nos permite ver lo que realmente está ocurriendo. En el taoísmo, Lao Tse ya advertía en el Tao Te Ching que cuanto más hables de ello, más te alejarás de la verdad. El taoísta no busca imponer silencio como una regla, sino permitir que la mente se aquiete como un lago sin viento. Cuando eso ocurre, la vida misma se refleja con nitidez y sin distorsión. Los chamanes mesoamericanos, especialmente en las enseñanzas transmitidas por Don Juan Matus, popularizadas por Carlos Castaneda, hablaban de detener el diálogo interno como el acto más poderoso para acceder al Nahual, la realidad no ordinaria. Según estas tradiciones, mientras seguimos nombrando el mundo, lo fijamos en una estructura rígida. Al suspender el lenguaje interno, el mundo pierde su rigidez y se vuelve maleable. Incluso en la filosofía estoica, aunque menos explícito, encontramos esta idea. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que tu mente tomará la forma de lo que habitualmente piensas. Si tu pensamiento es ruido constante, tu ser se convierte en ruido. El silencio, entonces, no es pasividad, sino control consciente sobre la propia atención. La ciencia del ruido mental, aunque estas enseñanzas parecían místicas en su tiempo, hoy la neurociencia empieza a confirmarlas. Investigaciones sobre la llamada REM o Neural por defecto Default Mode Network muestran que la mente, cuando no está ocupada en una tarea externa, se activa automáticamente en pensamientos autorreferenciales, repasar el pasado, imaginar el futuro, evaluar el yo. Esta actividad consume enormes cantidades de energía cerebral y está asociada con ansiedad, depresión y distracción crónica. Cuando aprendemos a reducir este diálogo interno, estas áreas disminuyen su actividad y otras redes, relacionadas con la atención plena y la percepción sensorial directa, se activan. Es decir, la ciencia confirma lo que los sabios ya sabían. Al callar por dentro, ves más, sientes más y comprendes más. Silencio como portal. En todas estas tradiciones, el silencio interior no se presenta como un fin en sí mismo, sino como un portal. Un espacio donde el yo deja de ser el centro de la experiencia
y lo que aparece es algo más grande, la vida tal cual es. El místico persa Rumi lo dijo de forma sencilla, en el silencio. Oirás todo. En ese silencio, las percepciones se agudizan, la intuición florece y las decisiones se vuelven más claras, no porque las pienses más, sino porque provienen de un lugar más profundo que la mente discursiva. En la próxima parte vamos a entrar en la explicación central. ¿Por qué? La mente insiste en hablarte, qué función cumple ese diálogo interno y cómo tu identidad se aferra a él para sobrevivir. Y, lo más importante, cómo puedes empezar a aflojar ese lazo sin forzarlo. El mecanismo oculto del diálogo interno. El diálogo interno no es un simple hábito. Es el tejido mismo con el que tu mente construye la realidad que percibes. Desde que te levantas hasta que duermes, una voz comenta, etiqueta, analiza y compara. No es neutral, interpreta todo a través de filtros creados por tus creencias, experiencias pasadas y expectativas del futuro. Esta voz es la traductora de la realidad. Pero también es la que muchas veces la distorsiona. Si miras una flor y piensas, ¡qué bonita!, ya no ves la flor tal cual es. Ves tu idea sobre la flor. Cuando un recuerdo desagradable aparece, la voz lo carga de juicios. Esto fue injusto, nunca debió pasar. De este modo, gran parte de tu sufrimiento no viene de la experiencia en sí, sino de la narrativa interna que la acompaña. Porque la mente no puede callar desde una perspectiva psicológica y espiritual, el diálogo interno persiste por dos razones principales. Instinto de supervivencia. La mente está diseñada para prever peligros y encontrar soluciones. Constantemente habla para anticipar problemas, planificar y recordar advertencias. Este mecanismo, útil en un entorno hostil, hoy se convierte en ruido porque rara vez estamos en peligro real. Preservación de la identidad. Tu sentido del yo se basa en una historia. ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? ¿Qué quieres lograr? El diálogo interno alimenta esa historia sin cesar. Si la voz se detuviera por completo, la identidad que crees ser perdería solidez, y para el ego, eso es una amenaza. Por eso, cuando intentas guardar silencio interior, puede aparecer incomodidad, ansiedad, o incluso miedo. Es el yo sintiendo que se disuelve. La trampa del pensamiento constante. El problema no es pensar, sino no poder dejar de pensar. Creemos que el pensamiento es la única herramienta para comprender la vida, cuando en realidad es solo una entre muchas. La intuición, la percepción directa, el silencio mismo, son otras vías de conocimiento que el ruido mental suele bloquear. Este estado de hiperactividad mental tiene un costo. Reduce la capacidad de sentir el momento presente. Aumenta la fatiga emocional, disminuye la conexión con la intuición. Mantiene patrones de sufrimiento a través de pensamientos repetitivos. Como la narrativa crea realidad, cada palabra que piensas actúa como una instrucción para tu mente y cuerpo. Por ejemplo, si repites internamente esto es difícil. Frente a una tarea, tu sistema nervioso responde con tensión y resistencia. Si tu diálogo interno es predominantemente negativo, ¿tu biología se alinea con esa visión? Las tradiciones espirituales siempre han sabido esto. En el hermetismo se afirma, el todo es mente, el universo es mental. En otras palabras, la realidad que experimentas está teñida por el estado mental que mantienes. El espacio entre pensamientos. La transformación comienza cuando te das cuenta de que no eres la voz que habla, sino el espacio que la escucha. En ese momento, un resquicio aparece, un instante sin palabras, un silencio que no es vacío, sino presencia pura. Ese espacio es donde surge la claridad, porque no está distorsionado por juicios o etiquetas. Es el mismo espacio que buscaban los monjes zen sentados frente a una pared, los yogis en cuevas del Himalaya y los místicos de todas las tradiciones. Primer paso, observar sin intervenir antes de intentar callar la mente. La clave es observarla. Escucha lo que dice, nota los patrones, habla en primera persona o en segunda. Es crítica, ansiosa, anticipatoria. Repite las mismas frases cada día. Al observarla, creas distancia. Ya no eres totalmente identificado con la voz. Esto, por sí mismo, comienza a debilitar su control. En la próxima parte profundizaremos en la segunda mitad de esta explicación central.
cómo desactivar el diálogo interno de forma natural. ¿Qué obstáculos surgen y qué beneficios concretos aparecen cuando se establece una relación diferente con la mente? El arte de soltar la voz interna, el silencio mental, no es algo que se consigue a la fuerza. Paradójicamente, cuanto más intentas callar la mente, más ruidosa se vuelve. Esto ocurre porque el esfuerzo proviene de la misma voz que quieres aquietar. La clave no es reprimir, sino desenfocar. Imagina que estás escuchando música en una habitación, pero en otra suena una radio a bajo volumen. Al principio la radio distrae, pero si concentras tu atención en la música principal, el ruido de fondo deja de importar. Lo mismo ocurre con el diálogo interno, no necesitas apagarlo, sino elegir a qué prestas atención. Canales de percepción más allá del pensamiento cuando el diálogo interno disminuye. Otros sentidos y modos de conocimiento emergen con más fuerza: la percepción directa, notar los detalles del entorno sin etiquetarlos mentalmente; la inteligencia corporal, sensaciones, posturas y micromovimientos que transmiten información sin palabras; la intuición pura, percepciones inmediatas que no siguen una cadena lógica pero resultan certeras; la escucha profunda, recibirlo que otros dicen sin que tu mente prepare respuestas mientras hablan. Estas capacidades estaban presentes en los antiguos cazadores, chamanes y místicos. El pensamiento, entonces, era una herramienta puntual, no un ruido constante, obstáculos en el camino al disminuir el diálogo interno. Pueden aparecer ciertas reacciones, incomodidad emocional. El silencio revela emociones guardadas que antes se tapaban con ruido mental. Vacío existencial. Al no estar alimentando la narrativa de quién soy, puedes sentir una especie de pérdida de identidad. Hipervigilancia. La mente, al no encontrar su patrón habitual, puede reaccionar con un exceso de alerta. Estas fases no son señales de que algo esté mal. Son parte del proceso de reajuste. La mente se está reeducando. Técnicas para desactivar la voz interna. Anclaje sensorial. Elige un sentido y llévalo al 100% de tu atención. Por ejemplo, sentir el aire en la piel, escuchar un sonido específico o observar un punto fijo. Lenguaje mínimo. Practica actividades sin etiquetar nada. Por ejemplo, al caminar, solo siente los pasos, sin narrarlos mentalmente. Respiración consciente. Llevar atención plena a la inhalación y exhalación. El ritmo de la respiración influye directamente en la calma mental. Pausas deliberadas durante el día. Detén por 10 a 15 segundos y observa el silencio entre pensamientos, aunque sea breve. Este espacio se expande con la práctica. Mantras o sonidos repetitivos. Sustituir el diálogo interno por una palabra o vibración que armonice la mente. No se trata de llenarla de ruido, sino de crear un patrón estable y calmante. ¿Qué ocurre cuando el ruido se disipa con la práctica? El diálogo interno pasa de ser un torrente imparable a un hilo ocasional. Esto trae cambios perceptibles, mayor claridad mental. Las decisiones se sienten más intuitivas y menos forzadas. Sensación de amplitud interna. El silencio mental se experimenta como un espacio fresco y ligero. Conexión con el presente. Los momentos dejan de ser un medio para llegar a otro punto y se vuelven completos por sí mismos. Profundización espiritual. El silencio crea el terreno fértil donde experiencias místicas o intuitivas surgen de forma natural. La mente como sirviente, no como amo. Cuando aprendes a callar la voz interna, el pensamiento se convierte en una herramienta que usas y guardas cuando no la necesitas. Ya no eres esclavo de cada idea que aparece. Eliges cuáles seguir y cuáles dejar pasar. Esto no significa que vivirás sin pensamientos. Significa que ellos ya no tendrán el poder de arrastrarte sin tu permiso. Tu conciencia deja de ser un barco a la deriva y se convierte en el capitán que dirige el rumbo. De aplicación práctica. Cómo vivir sin el ruido constante. La teoría es inspiradora, pero el verdadero cambio ocurre cuando llevas este conocimiento a tu vida diaria. La meta no es matar el diálogo interno, sino aprender a administrarlo conscientemente para que sirva a tu bienestar y no sea un peso constante. Vamos a trabajar sobre 3 pilares. Entrenamiento diario. 1001 Crow. Hábitos y rituales conscientes. 1. Entrenamiento diario a
Meditación de enfoque único, dedica de 5 a 10 minutos al día a concentrarte en un solo estímulo, puede ser la respiración, una vela encendida, un objeto sencillo o incluso el sonido de un cuenco tibetano. Cada vez que notes que la mente divaga, simplemente regresa al estímulo, sin juzgarte. Esto entrena la capacidad de soltar pensamientos en lugar de perseguirlos. B. Escaneo corporal recorre mentalmente tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, sintiendo cada parte sin nombrarla. Si surge un pensamiento, vuelve al área que estabas explorando. Esto fortalece el anclaje en las sensaciones físicas, desplazando la atención fuera del ruido mental. 2. Micro hábitos para silenciar la mente. Los grandes cambios ocurren en los espacios pequeños de cada día. Aquí tienes hábitos sencillos pero poderosos. Pausa de 10 segundos antes de responder en una conversación. Respira y siente tu cuerpo. Rompes el ciclo de respuesta automática. Caminar sin narrar. Sal a caminar prestando atención solo a tus pasos y a lo que ves, sin describirlo mentalmente. Tareas en silencio. Cocina. Limpia o lava los platos, sin música ni distracciones, solo escuchando el sonido natural de la actividad. Corte de notificaciones. Reduce el ruido externo para entrenar el silencio interno. 3. Ritual consciente de inicio del día. La primera hora después de despertar es crítica. Si comienzas revisando el teléfono o preocupándote, ya activaste la voz interna en modo caótico. Propuesta de ritual matinal. Antes de levantarte, respira profundamente 3 veces. Sintiendo cómo se expande el pecho, siéntate en la cama y coloca las manos sobre el corazón. Escucha el latido durante 1 minuto, sin añadir pensamientos. Agradece mentalmente 3 cosas, pero sin explicarlas en frases largas, solo imágenes o sensaciones. Empieza el día con esta calma como base. 4. Técnica del espacio vacío. En medio del día el silencio no es algo que se logre solo en la mañana o en la meditación. Puedes crearlo en cualquier momento con este método. Daytant. Cierra los ojos y exhala lentamente. Imagina que tu mente es un cielo amplio y cada pensamiento es una nube que se aleja por sí misma. No las empujes. Simplemente obsérvalas moverse. Quédate unos segundos disfrutando del espacio entre una nube y otra. Con el tiempo, este espacio se vuelve más grande y más fácil de encontrar. 5. Integrar el silencio en las relaciones. Reducir el diálogo interno no significa volverte distante, sino todo lo contrario. Escucha a la otra persona con atención plena, sin preparar mentalmente tu respuesta. Mira a los ojos. Siente sus palabras y emociones. Descubrirás que las respuestas llegan solas y son más auténticas. Este tipo de presencia profunda fortalece vínculos y crea un magnetismo natural. 6. Obstáculos comunes y cómo superarlos. Mente hiperactiva. No luches contra ella. Solo redirige la atención tantas veces como sea necesario. Sensación de aburrimiento. Esto es un síntoma de abstinencia del ruido mental. Pasa rápido si persistes, de expectativa de resultados inmediatos. El silencio se cultiva como un jardín. No se fabrica en un día. 7. Reforzar el hábito. Registra tus progresos. Anota cada día cuánto tiempo estuviste presente sin diálogo interno. Celebra los pequeños logros. Incluso 5 segundos de silencio real son un avance. Conecta con comunidades o prácticas afines. Meditación en grupo. Retiros o talleres pueden potenciar el cambio. Cuando empiezas a vivir con menos diálogo interno, tu energía se reorganiza, tu percepción se afina y tu conexión contigo mismo se profundiza. Ya no eres un narrador atrapado en su propia historia, te conviertes en un observador libre que elige cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Cuando llegas al final de este viaje, hay algo que quizás ya estés sintiendo. El silencio no es vacío, es plenitud. La ausencia del diálogo interno constante no te deja sin nada, al contrario, te devuelve todo. Te devuelve la capacidad de estar presente, de escuchar tu intuición y de conectar con una calma que no depende de lo que pase fuera. En este proceso has visto que no se trata de luchar contra los pensamientos ni de obligarte a dejar la mente en blanco. Ese es un mito que solo crea frustración.
Lo que aprendiste es que se trata de relacionarte de otra manera con tu mente. De entender que la voz interna es una herramienta, no un amo. El nuevo papel de tu mente imagina que hasta ahora has vivido con un asistente hiperactivo que no para de hablar, interrumpiendo cada experiencia con comentarios, juicios y advertencias. Al aprender a reducir el diálogo interno, ese asistente se sienta y espera a que lo llames. Solo interviene cuando lo necesitas, dejándote espacio para sentir, observar y vivir. Esto cambia tu relación con todo. Las conversaciones son más profundas porque escuchas de verdad. El trabajo se vuelve más creativo porque no te saboteas con pensamientos repetitivos. Tus decisiones son más claras porque oyes la voz de tu intuición sin interferencias. El silencio como catalizador de transformación en las tradiciones espirituales más antiguas. Desde el budismo hasta el misticismo cristiano, desde el sufismo hasta el taoísmo, el silencio siempre ha sido visto como un estado de apertura. No es pasividad, sino disponibilidad. En el silencio se gestan las ideas más puras, las percepciones más sutiles y la verdadera conexión con lo que algunos llaman la fuente. Vivir con menos ruido mental no es aislarse del mundo. Es integrarse a él de forma más consciente. Te vuelves más sensible a las señales, a las energías, a las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Y esta sensibilidad no es debilidad, es un poder real, una invitación a seguir explorando ahora que conoces la puerta. El siguiente paso es cruzarla tantas veces como sea posible. El silencio no es un lugar al que llegas y te quedas para siempre. Es un territorio que visitas y habitas cada vez con más naturalidad. Con la práctica, esos momentos de presencia se hacen más largos, más frecuentes y más profundos. Si hay algo que quiero que te lleves de este video, es que no necesitas nada externo para comenzar. No hace falta un retiro costoso, un gurú o un lugar especial. Puedes empezar ahora mismo, en el lugar en el que estás, simplemente eligiendo escuchar menos tu voz interna y más la vida que te rodea. Lo que ganas al callar: energía liberada, menos desgaste mental, más vitalidad para lo que realmente importa. Claridad emocional: las emociones se sienten y se procesan sin quedar atrapado en historias mentales. Presencia magnética: las personas notan cuando estás realmente ahí y eso atrae confianza y conexión. Paz interna: la calma deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia constante. Tu próximo paso: te invito a que, después de ver este video, tomes 5 minutos para estar en silencio, sin teléfono, sin música, sin conversaciones internas. Solo tú. Respirando y sintiendo. Hazlo cada día durante una semana y observa qué cambia. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes en una simple idea. Pruébalo. Vívelo. El silencio no es un lujo, es un derecho natural que todos podemos reclamar. Cuando aprendes a dejar de hablar contigo mismo todo el tiempo, no te desconectas de ti, te conectas por primera vez de verdad.